Hola hermanos y amigos, es un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo la palabra del Señor. Sean bienvenidos a Oraciones Finales y en esta ocasión vamos a compartir el tema de ¿qué dice la Biblia sobre el avivamiento? ¿Qué dice la Biblia del avivamiento? Hoy que se está escuchando acerca de que hay avivamientos en la iglesia, vamos a ver lo que es un avivamiento según las Sagradas Escrituras. Mire, Apocalipsis 3:1 al 3 nos comenta, y dice así el Señor a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Esto es lo que significa un avivamiento: la iglesia que está por morir y vuelve a vivir. ¿Cómo puede volver a vivir la iglesia? Bueno, mire, primeramente tiene que reconocer que está muerta o por morir. La iglesia tiene que reconocer que en realidad no tiene una vida espiritual que esté proclamándola a los cuatro vientos, que se le note, que la gente sienta esa vida espiritual en esa iglesia. Ahora mire, la iglesia tiene que reconocer que se ha dedicado a cumplir con programas humanos en vez de vivir la vida de Cristo. Mira, muchas veces estos programas pueden parecer hacia los demás muy solemnes o muy vivaces, alegres, edificantes, pero realmente no hay una vida espiritual en ellos. La iglesia tiene que reconocer que ella está engañada y engañados, y además engañando a los demás cuando piensa que sus programas son con una vida espiritual. Mire cómo dice el apóstol Pablo, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Como lo muestra ahí Pablo en Efesios 5:11 al 14, enviándole esta misiva, esta carta. Mire, hemos estado viendo en muchos canales de internet cómo están exponiendo que hay un gran avivamiento en América, por lo menos, y que la gente se está motivando, animando, y vemos muchísimas actitudes, vemos muchísimo activismo. Pero mire, cheque lo que es un avivamiento bíblico en contraste con un avivamiento enviado, o más que enviado, expresado en alguna iglesia, algún lugar. Chéquese bien, por favor. Tratamos de buscar la diferencia sin querer criticar, sin querer denostar, sin querer señalar a nadie de nuestros hermanos en Cristo. Solo queremos expresar la verdad de las Sagradas Escrituras. Pablo escribe a la iglesia, a los cristianos en Éfeso, y obviamente hay muchos cristianos que están durmiendo, que ya están muertos, y por eso necesitan un avivamiento. Tenemos aquí otra vez el mismo mensaje que el Señor estaba dando a la iglesia de Sardis: levántate de los muertos, arrepiéntete. Pablo menciona aquí a las obras infructuosas de las tinieblas en el contexto que vemos, que está hablando de fornicación, inmundicia y avaricia, palabras deshonestas, necedades, etcétera. Mire, dice lo que se está practicando, estas cosas no pueden ser, porque los que practiquemos, o las iglesias que lleguemos a practicar estas cosas, no heredaremos el reino de los cielos. Eso está mencionando. Debemos de tomar en consideración, porque es la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios permanece para siempre. La iglesia que duerme o que está por morir es una iglesia que participa en estas obras de las tinieblas, comete otras obras, o por lo menos las tolera y no las reprende. Es decir, que es una iglesia tolerante,
que tolera las cosas, no las señala, no las acusa, no las grita a los cuatro vientos como el profeta Elías o el profeta Juan el Bautista o Isaías. Sin embargo, solamente deja que pasen. ¿Cómo estamos en nuestras iglesias hoy, mi hermano? Usted que es líder de una iglesia, usted que participa en una iglesia, ¿usted está viendo y dejando pasar las cosas? Nosotros tenemos una responsabilidad espiritual para señalar con la autoridad de las Escrituras lo que esté ocurriendo. Ahora, mire, la iglesia necesita un avivamiento porque está durmiendo y está cerca de estar muriendo o está muriendo. Porque las iglesias que participan en las obras de las tinieblas, en vez de reprenderlas y con esto demuestran que la falta de la luz de Cristo está morando ahí. Está morando esta falta de la luz del Señor Jesucristo. Porque ahorita lo vamos a ver, como lo dice la Escritura, el Señor no está sorprendido de esto, ya estaba profetizado que esto iba a ocurrir. Mire cómo dice segunda de Tesalonicenses 2, cheque cómo dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad o el misterio. Fíjese, la apostasía, ¿qué significa la apostasía? Es alejarse o apartarse de la fe. Otra vez vemos claramente que el mensaje está enviado a la iglesia, no al mundo, no al incrédulo, no al pagano, no a la gente que no cree, sino a aquellos de nosotros que estamos creyendo, que estamos comprometidos, que hicimos una decisión, que decidimos seguir al Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido se está refiriendo a la iglesia porque, repito, si esta iglesia o nosotros estamos trabajando o nuestras obras están en la oscuridad, mi hermano, mi hermana, estamos en una apostasía, porque no estamos señalándolo, no lo estamos declarando, no lo estamos diciendo, no estamos exhibiéndolo, sino que lo dejamos pasar y no comentamos absolutamente nada. Ahora fíjese bien, como dice Pablo cuando se despide de los ancianos en Éfeso. Mire cómo lo dice. Está registrado en Hechos 20, 29 al 30. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se fija, es una gran responsabilidad espiritual delante de Dios y delante de la iglesia estar viendo actos, hechos, palabras que la Biblia no está respaldando, que están fuera de contexto, que no están diciendo con claridad lo que dice la Escritura. Y mire cómo Pablo dice que esto iba a suceder. Dice, después de mi partida, o sea, muy pronto, apenas que los apóstoles ya no estaban allí, la iglesia empezó a desviarse. Mire, chequemos cómo dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. La respuesta es volver a lo que recibimos desde el inicio, mi hermano. Volver a las enseñanzas del Señor y de sus apóstoles, dejando a un lado todas las tradiciones de los hombres que vinieron después, es decir, que están haciendo cosas por tradición, ocurrencias, ideas, planes, proyectos que no están respaldados por la Sagrada Escritura, y a esto le están llamando avivamiento, están llenándolo de un activismo, de una serie de reuniones, pero que no traen vida espiritual, repito, que no traen una calificación sobre las cosas pecaminosas, que no traen un señalamiento sobre la maldad, sobre las cosas del pecado. Y obviamente no están teniendo amor, no están pensando en aquel perdido, en aquel ser humano, en aquel incrédulo que está sin Cristo. Entonces, pues estarán los avivamientos que les llaman ellos muy grandes, muy
motivantes, muy alegres, con buenos grupos de música, con buenos programas, pero que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, con la Biblia. Ahora cheque bien, mi hermano, vamos a mostrar lo que es el verdadero avivamiento. Mire, en un verdadero avivamiento los cristianos siempre son llevados a ser reprendidos por estar viviendo en el pecado, porque ven su pecado a la luz de la palabra de Dios con tal frecuencia que ven que es imposible mantener una esperanza de su aceptación con Dios. Mire, no siempre se llega a este punto, pero hay siempre en un avivamiento genuino profundas reprensiones de pecado y casos frecuentes de abandono de toda esperanza de ser aceptados de esta manera. ¿Está usted viviendo así? ¿Usted se está checando, mi amigo, mi hermano, en cuanto a su fe? ¿Está viviendo un verdadero avivamiento? Mire, los cristianos que son avivados son llevados a un arrepentimiento genuino. Un avivamiento no es más que algo nuevo de obediencia a Dios, un nuevo comienzo hacia la obediencia hacia Dios. ¿Me entiende, mi hermano? Así como en el caso de un pecador convertido, él primero pasa un arrepentimiento profundo, un rompimiento del corazón, echándose en el polvo delante de Dios con humildad profunda y abandonando o buscando abandonar su pecado. De esto habla un verdadero y genuino arrepentimiento. Los cristianos avivados verdaderamente o que están en un verdadero avivamiento tendrán una fe renovada. Mientras estén en un estado de pecado, sus corazones estarán tan duros como el mármol. Las verdades de la Biblia solo aparecerán como un sueño. Admitirán que todo lo que les dicen es verdad, pero su conciencia y su juicio lo admiten. Sin embargo, su fe no ve que resalte audazmente, es decir, en todas las realidades abrazadoras de la eternidad. No hay esta convicción genuina, mi amigo, mi hermano. Ahora, fíjese bien, el cristiano que está en un verdadero avivamiento tiene un celo profundo por conducir a otros al Señor Jesucristo. Se dolerá que otros estén perdidos y no amen al Señor, a Dios, cuando ellos están amándolo tanto. También el amor de este cristiano avivado, el amor por los hombres, estará renovado, avivado. Serán llenos del amor tierno e incandescente por las almas, por llevarlas hacia el Señor. Fíjese bien, tendrán un deseo vehemente por la salvación de todo el mundo. Estarán en oración, en una agonía por los individuos quienes quieren que sean salvos, sus amigos, sus parientes o sus enemigos. No les surgirán que rindan sus corazones a Dios, es decir, sino que los cargará hacia Dios en los brazos de la fe y con gemidos fuertes y lágrimas buscarán a Dios para que tenga misericordia de esas personas, de esos amigos, de esos parientes, para que sean sus almas salvadas de las llamas eternas. Un verdadero avivamiento, mi amigo, mi hermano, rompe el poder del mundo y del pecado sobre los creyentes. Los lleva a tal posición ventajosa que obtiene un impulso fresco hacia el cielo. Cuando las iglesias son de ese modo despertadas y reformadas, renovadas por un avivamiento genuino del Espíritu Santo, siguen en esa restauración, en esa reforma, en esa salvación de los pecadores, pensando por estas mismas etapas de reprensión y arrepentimiento. Sus corazones entonces estarán rotos y cambiados y transformados, mi hermano. Esa es la diferencia de lo que estamos viendo hoy.
con los avivamientos modernos, los avivamientos de activismo, los avivamientos emocionalistas, los avivamientos que están divorciados de la palabra de Dios. Quizá utilizarán un texto bíblico para adornarlos, para que parezca un avivamiento genuino, pero no. Tendremos que ver sinceramente y tendremos que estar analizando y calificando si trae vida espiritual. Repito, dos características principales de un avivamiento genuino serán el aborrecimiento al pecado, el llorar por el pecado, y siguiente, un amor extravagante por las almas perdidas. Bueno, mi hermano, mi amigo, hasta aquí llegamos con este mensaje. Esperamos que estos mensajes y estos videos sean de edificación para su alma. Y nos estaremos encontrando y uniendo nuestra fe y nuestra comunión en Cristo Jesús, viéndonos a través de otra emisión más de Oraciones Finales. Hasta la próxima, amados.